Este es Observatorio Cotidiano de TV UNAM en el segmento dedicado a la reflexión y el análisis sobre economía y desarrollo. Y para platicar acerca de los fenómenos migratorios, tenemos nuevamente con nosotros a la doctora Laura Vázquez, investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM y también investigadora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, que entre sus temas de investigación y especialización tiene el de la migración. Migración en el contexto del desarrollo, la economía, la sociedad. Laura, bienvenida. Y te doy la bienvenida a nombre del doctor Rolando Cordera, conductor titular de este segmento. Gracias por estar con nosotros y gracias por la oportunidad de continuar formando un contexto para el análisis y la reflexión sobre el fenómeno migratorio, sobre todo después de que en estos meses finales de 2018 hemos vivido en México hemos visto un interés creciente por la migración, sobre todo a partir del tránsito de migrantes, sobre todo hondureños, también de otros países centroamericanos, del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica, sobre su paso por México, sobre la organización de caravanas de migrantes que han suscitado muchas reacciones de la sociedad mexicana, de la sociedad en general, no solamente de los especialistas en el tema, y también han significado un reto muy particular para las autoridades, en especial para el Instituto Nacional de Migración. En un programa anterior nos ayudaste a conformar, aportaste un contexto sobre la significación, la caracterización de las migraciones en el mundo contemporáneo, sobre los tipos y flujos de migraciones, de migrantes. Y en este programa hablaremos sobre todo de la significación y la caracterización de estas migraciones que estamos viendo en nuestro país y a través de nuestro país, para pensar también las implicaciones de nuestra política migratoria y los retos para nuestro desarrollo. Nos has dicho, y te pido lo sintetices, que estamos ante un fenómeno que, más que ser significativo por el número de migrantes en tránsito por México, lo es por la forma en la que están organizados y también por la posible agudización de los problemas en los países de origen que están haciendo más visible la migración. Sí, yo creo que aquí hay varios temas interesantes para observar este fenómeno contemporáneo, pero ciertamente no es la dimensión en términos de la cantidad de gente, sino más bien los problemas de tipo humanitario que están en juego alrededor de estas personas que se ven en la necesidad de moverse, las respuestas y el uso político del fenómeno y eso vinculado con la respuesta de los medios, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la atención mediática a estos migrantes que se ven en la necesidad de salir de sus países y que están atravesando por México? En la mayoría de los casos ellos han manifestado, y no en esta coyuntura actual, sino en ya varios años, incluso décadas, los migrantes centroamericanos que cruzan por México, su objetivo abiertamente es llegar a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, el fenómeno nos debe hacer reflexionar mejor sobre a quiénes recibimos en México, en qué condiciones estamos, incluso en comparación con el resto del mundo, en la inmigración. Se dice que somos un país que en realidad tiene muy pocos inmigrantes que se asientan en México. ¿Cuál es esta realidad? Así es, eso yo creo que es muy interesante puntualizar, ¿no? Que no somos un país de inmigrantes. La proporción de inmigrantes en nuestro país es muy baja. Hablamos de las cifras oficiales según la encuesta intercensal 2015 son en México
alrededor de 1 millón de personas nacidas en otro país que residen en nuestro país. 1 millón sobre una población que hacia mediados de 2018 rondaba ya casi los 125 millones de habitantes. Entonces estamos hablando pues menos de un 1%, ¿no? Y lo interesante también, o sea, es una población migrante muy baja en nuestro país comparado con muchos otros países. ¿Qué es ese millón aproximado de personas de acuerdo a la información? Pues ¿De dónde vienen? Está compuesto principalmente, o sea, esa cifra se determina con base en el lugar de nacimiento. Y la mayor parte, alrededor del 70% de ese millón, son personas nacidas en los Estados Unidos que viven en México. Y si uno revisa sus características demográficas, observa que la mayoría son jóvenes. Entonces, lo que eso nos indica es que muchos de ellos son hijos de mexicanos que nacieron en Estados Unidos, cuando sus padres vivían en Estados Unidos, y regresaron a México, ¿no? Está compuesto en gran medida del retorno. O sea, una interesante, si no es que paradójica situación en la cual una parte de ese millón de inmigrantes son mexicanos. Son mexicanos. No por nacimiento, claro, pero sí por ascendencia. Claro, ¿no? Y entonces yo creo que un fenómeno interesante es reconocer que ahora que se ha vuelto tan hostil el fenómeno de los centroamericanos que cruzan por México, que finalmente son personas muy similares a muchos de los mexicanos en nuestro país. O sea, ¿qué tanta diferencia puede haber en términos de cultura, de lengua, de aspecto étnico, etcétera, entre centroamericanos y chiapanecos, ¿no? Y que de hecho, para muchas personas en Estados Unidos, la confusión es tal que se les trata igual como si fueran como centroamericanos o mexicanos, ¿no? Sí. Y bueno, entonces hay que tratar de dirimir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, cuando hablamos de xenofobia, es quién es el otro, ¿no? Y si vamos a hablar que en México unos 700,000 personas son nacidas en Estados Unidos, pero son mexicanos, padres mexicanos, contextos sociales, culturales mexicanos. Interesante aspecto, porque teníamos una idea, a saber si es real o no, de que nuestra actitud hacia el inmigrante era empática, nos hacíamos cargo de sus problemas. Parece estar quedando claro que esta actitud no la tenemos todos en México. Tampoco está claro si es una minoría o no la que ha tenido una reacción negativa ante el fenómeno de las caravanas migrantes. Lo que es un hecho, y te pido la opinión, es que debemos prepararnos para ver la inmigración no como un hecho esporádico, mucho menos como un proceso silencioso, porque nos estábamos acostumbrando a saber que les iba mal en el tren, en la famosa bestia, pero considerarlo como algo relativamente marginal. ¿No crees que tendríamos que reaccionar de una manera mucho más activa ahora? Sí, yo creo que, a ver, México se ha sumado a muchos tratados internacionales en donde ha adquirido muchos compromisos de el cuidado y atención a los derechos humanos de los migrantes. Y ciertamente no hemos dado como país la respuesta a la que nos hemos comprometido, ¿no? Entonces, pues por un lado está la parte de los compromisos formales y no olvidar que pues todo esto tiene un componente humano. Son personas que están saliendo de contextos difíciles, muy difíciles, que realmente cualquiera que esté en esa situación desearía la empatía, la solidaridad de las personas en los contextos, pues ya sea de tránsito o receptores, ¿no? Entonces, sí, es realmente un problema la forma en que estamos reaccionando
como país. Ciertamente hay reacciones favorables, ¿no? Reacciones sobre todo de la sociedad, de las organizaciones de protección de derechos humanos y de atención a los migrantes, pero no necesariamente de todas las autoridades, ¿no? No necesariamente de todas las autoridades y de algunos segmentos de la población, ¿no? Y sí es un gran reto para las instituciones encargadas de la atención a los migrantes en nuestro país, dar la respuesta que se espera tanto en términos de los compromisos como pues, en términos meramente humanos, ¿no? Y no solo de las autoridades especializadas en la migración, sino de las autoridades en general, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que por lo visto en algunos casos están muy confiados de que serán las iglesias o serán las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones filantrópicas las que atenderán a los migrantes, cuando en realidad el compromiso establecido en los convenios internacionales sobre el trato a migrantes es de las autoridades en su conjunto, así como es obligación de todas las autoridades, según el primero constitucional, el respeto a los derechos humanos. Y esto implica entonces que hay un gran reto de política pública para atender mejor el fenómeno migratorio, tema sobre el que vamos a abundar en el siguiente corte, en este mismo programa de observatorio. Y también en el siguiente corte vamos a abordar algo más sobre la perspectiva del fenómeno migratorio de México a Estados Unidos, ya no solamente el de Centroamérica, México, Estados Unidos, sino el nuestro, el de las tendencias de la migración y también el de algunos cambios que se están dando en la composición de la migración México-Estados Unidos. Sobre todo esto y para continuar dando un contexto sobre el fenómeno migratorio contemporáneo en México, seguiremos hablando en el siguiente segmento de Observatorio Cotidiano de TV UNAM, dedicado a la economía, el desarrollo, la política económica. Continuamos en Observatorio Cotidiano de TV UNAM en el segmento dedicado a temas de economía, desarrollo, política económica y seguimos conversando con la doctora Laura Vázquez, a quien agradezco nuevamente su asistencia a este programa, sobre el fenómeno migratorio contemporáneo en México. Hemos hablado y la doctora ha hecho una caracterización sobre la migración en el mundo actual, sobre los tipos, orígenes de la migración. Hemos hablado sobre el movimiento Centroamérica, México, Estados Unidos y le quiero preguntar ahora algo sobre las perspectivas de la migración mexicana a Estados Unidos. Hace pocas semanas, en septiembre de 2018, el Consejo Nacional de Población actualizó sus proyecciones demográficas para el 2050. Y dentro de esas proyecciones se encuentra el componente de la migración neta. Lo que estas proyecciones de CONAPO nos dicen es que en las próximas décadas, sin duda, la migración México-Estados Unidos va a continuar, no con los niveles que se estuvieron viendo en la primera década del siglo XXI en México, sino con niveles más atenuados, pero relativamente constantes en el tiempo. ¿Qué piensas tú, Laura? ¿Cuáles son los escenarios de la migración México-Estados Unidos para las próximas décadas? El contexto de esta migración México-Estados Unidos es de muy largo aliento, ¿no? Ha habido movimientos entre estos dos países por ya mucho tiempo, ¿no? Sí. Desde que se estableció la frontera entre México y Estados Unidos y eso ha producido que haya vínculos históricos, sociales, culturales, pues de muy largo plazo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es muy natural esperar que la migración continúe, hay un componente inercial en esa migración
En gran medida, además de por esto que mencionaba yo de los lazos históricos, pues porque las familias hoy en día mexicanas en México tienen miembros de la familia en los Estados Unidos y bueno, eso hace que en buena medida la migración se facilite para mexicanos que por las diversas razones que pudieran tener para ir a buscar una residencia en algún otro lugar, pues el destino obvio casi sea los Estados Unidos, ¿no? Y eso seguramente va a ocurrir a pesar del nuevo contexto político estadounidense, a pesar de la posición, la actitud del gobierno del presidente Trump, puesto que ya ha ocurrido también en la historia en el pasado, ¿no? Es decir, estos flujos lo más probable es que se mantengan. Ahora bien, se trata de una migración que está cambiando, que tiene una mayor presencia de lo que ustedes, tú en particular tú y la doctora Lilia Domínguez llaman la migración calificada. ¿Qué tanto peso tiene ese fenómeno? ¿Qué tanto está cambiando la migración mexicana a Estados Unidos y qué perspectiva tiene eso? Sí, desde los años 90 se ha observado a nivel mundial un incremento de la migración que así le denominan calificada, o sea, personas con educación terciaria o habilidades equivalentes a educación terciaria. Y ese fenómeno, en ese contexto mundial, México no ha sido la excepción, ¿no? Entonces, desde los años 90 ha habido un incremento, o sea, la tasa de crecimiento de esa migración calificada se ha acelerado mucho más que la migración tradicional, que se le llama, y pues hoy en día... Migración tradicional sería básicamente rural, de menor calificación y educación, obviamente, entre otros aspectos, ¿no? Y que tiene también la parte de que si son documentados o no son documentados, ¿no? O sea, si tienen documentos para migrar y para trabajar, normalmente la migración tradicional se asocia a migración indocumentada, aunque la hay documentada, y normalmente se asocia a la migración calificada con una migración con documentos y por lo tanto deseada, ¿no? Eso es parte del fenómeno a nivel mundial de la polarización en cuanto a crear segmentos de migración calificada, migración menos calificada, una deseada, la otra no tan deseada, ¿no? Y en Estados Unidos los mexicanos sabemos que por el censo norteamericano, por país de nacimiento, o sea, mexicanos nacidos en México que están en Estados Unidos, asciende a unos 12 millones de mexicanos, más o menos la mitad de ellos no tienen documentos, y de esos 12 millones, alrededor, muy cerca a la cifra de 1 millón, un poquito más de 1 millón, tienen educación terciaria. Ahora, esa cifra, por supuesto, incluye a aquellos que nacieron en México y que fueron llevados a los Estados Unidos por sus padres cuando eran muy pequeños, y eso normalmente se le conoce como generación 1.5, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos estudiado en años recientes ha sido lo que nosotros le llamamos migración calificada, que es personas que se calificaron primero y después tomaron la decisión de irse, ¿no? No es lo mismo una persona que llegó de 3 meses de edad y creció en un contexto en los Estados Unidos en inglés, con las redes, el conocimiento local, etcétera, a una persona que migra ya después de haberse calificado en México. Y esa cifra, si hacemos ese corte a los 25 años de edad, o sea, que llegan a los 25 años de edad a Estados Unidos y tienen educación terciaria, asciende a unos 286,000 personas, ¿no? Menos de 300,000 personas en los Estados Unidos. Y bueno, ese es el fenómeno que nosotros hemos estudiado y que nos interesa particularmente, ¿no? Ver quiénes son, por qué se van, qué tipos de trabajos tienen, ¿no? Cómo son recibidos en la sociedad anfitriona, sabiendo que son, pues por distintos rasgos sociodemográficos, son distintos a la migración tradicional. Y la perspectiva, según ustedes, es que esa migración calificada tiende a crecer, tiende a ser proporcionalmente mayor respecto al flujo migratorio
México-Estados Unidos. Una migración más calificada, con mejor educación, más urbana, más habilidades para insertarse en la economía norteamericana. Y eso supone también un reto porque finalmente es una salida de personal con más calificaciones y que tiene implicaciones para el desarrollo en México, ¿no? Sí, a ver, gran parte de la literatura sobre migración y desarrollo, cuando se hace alusión a esta migración calificada, se habla de la fuga de cerebros, ¿no? Hay que considerar el contexto del cual están saliendo. Es un contexto económico en el cual por 35 años nuestro país, ha crecido a tasas muy bajas, la creación de empleos han sido muy bajos, se ha incrementado sustancialmente el número de personas que tienen educación terciaria y pues las personas con educación terciaria buscan un tipo de trabajo profesional en donde se desempeñen como profesionistas y en este país no ha habido creación de ese tipo de trabajos, ha sido muy baja, ¿no? Entonces, pues es hasta cierto punto difícil decir que hay una fuga de cerebros como si se estuviera drenando este país y sus habilidades para desarrollarse cuando el contexto no les ha brindado oportunidades para desarrollarse, ¿no? Claro. Estamos ya en los últimos minutos de este programa, Laura, y recapitulando, te pido que hablemos sobre los retos que enfrentará la política migratoria mexicana. No solamente ante este flujo centroamericano a México, sino ante los otros fenómenos que son propios de este tema. Estamos por iniciar un nuevo periodo de gobierno en México y sin duda una de las áreas en las que habrá o deberá haber cambios es justamente el de la inmigración. ¿Podrías resumir cuáles son para ti los 2, 3 retos centrales de la política migratoria ante estos fenómenos que estamos viviendo en relación con Centroamérica? Sí, pues yo creo que uno de los grandes, son varios, ¿no? Pero uno de los grandes retos va a ser el de garantizar de alguna forma una migración de tránsito, una migración ya hacia México mucho más segura, ¿no? Donde no se vulneren los derechos de estas personas como y en gran medida porque esos son los compromisos que hemos asumido como país, ¿no? También está la dimensión económica. Si estos migrantes llegan y se establecen en México, pues es necesario no solo por los migrantes, sino por la economía en su conjunto, porque sabemos que son pocos, pero los problemas humanitarios son grandes. Necesitan cubrir sus necesidades, necesitan tener trabajos y estamos viendo que la capacidad de respuesta en días recientes con estas caravanas que son en números absolutos relativamente pequeñas, la capacidad de respuesta para atenderlos ha sido limitada. Muy limitada, ¿no? Tanto en atención de salud básica, de transportación, de hospedaje temporal, ha sido muy limitada. Entonces, eso es como del tema así más urgente, pero pues estamos entonces ante una perspectiva que nos exigirá como sociedad y como gobierno una actitud más atenta ante el fenómeno migratorio, en particular ante la migración Centroamérica, México, Estados Unidos, y nos dice Laura, hay en particular algunos retos. Primero, que como sociedad y como gobierno, lo cual tiene implicaciones de política pública, garanticemos el cumplimiento de nuestros compromisos asumidos en convenios y tratados de trato humanitario a los migrantes. Segundo, que garanticemos que la atención de las autoridades migratorias sea digna, respetuosa de derechos, con la infraestructura adecuada y todo esto tiene implicaciones económicas para el desarrollo y también para los presupuestos. Con esto estamos cerrando esta emisión de Observatorio Cotidiano que hemos dedicado al análisis del fenómeno migratorio contemporáneo en el mundo y en México. Agradezco mucho a la doctora Laura Vázquez por su participación
y a ustedes les agradecemos la atención que tienen al mirar este programa de TV UNAM. Muchas gracias.